Pablo se entera y casi le da una hernia. Y dice, oigan, todo esto lo que les hemos predicado, tan insensatos son. Ujú. Si comenzaron por el Espíritu, ¿cómo es que van a terminar con la carne? En Filipenses 1:6 nos dice que el que empezó la buena obra, Él la va a cumplir. Because I be worried about your soul. Why you still be doubting you got a soul? Like you need to see to believe these things, but you believe things that you've never seen. Like feelings and hopes and dreams, the future emotions and gravity. And sadly, everything you're rejecting makes this whole life a tragedy. Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio en español de Milk and Meat. Soy Aldo y aquí estoy con mi hermano. Carlos. Y esta tarde queremos continuar nuestra serie en español hablando de las 5 solas. El episodio anterior hablamos de sola por las escrituras, donde hablamos la importancia que fue leer las escrituras, que es lo que trajo la reforma. Martín Lutero no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica en ese entonces, y es cuando hizo su, ¿cómo se dice? Tesis. Es cuando hizo su tesis, de acuerdo a lo que decían las escrituras sobre la salvación. Y tocamos ese tema un poquito acerca de la reforma, y entramos entre la importancia de la escritura, que solo por la escritura somos salvos, y todo lo que dice la escritura acerca la importancia de la palabra. Y antes de seguir, queremos darle pedirle disculpas porque como nos hemos tardado para hacer el segundo episodio, de acuerdo a nuestros trabajos y familia y cosas que tenemos que hacer en nuestras vidas. Se nos ha hecho un poco difícil continuar el segundo episodio, pero le damos las gracias a Dios que aquí estamos una vez más, y gracias por su paciencia en esperar en este episodio. Uh-huh. Sí, obvio todos sabemos, bueno, la vida pasa y todo ese show, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias por tenernos paciencia, hemos escuchado su apoyo, sus peticiones también de que se lance este nuevo, o que sigamos con la serie en español. Y pues aquí estamos queriendo tocar la segunda parte de esta serie de las 5 solas, que es solo por gracia. ¿Y por qué no empezamos con la pregunta, ¿qué es la gracia? La simple definición, si lo hace en Google, con el hermano Google, es que es un favor inmerecido. Simplemente es lo que es la gracia. Es un favor inmerecido. Y es por eso que se dice que es solo por gracia que es la salvación. Es porque esta salvación que nosotros hemos creído, que lo que nos dice las Escrituras, es que es un favor inmerecido que nos da Dios. Que no es algo que nosotros podemos tener, que no hay algo que nosotros o sea, en verdad, ¿qué es lo que nosotros humanos, polvo, por lo que fuimos creados, qué es lo que nosotros le podemos dar al Dios Todopoderoso? ¿Qué es lo que nosotros le podemos ofrecer y que sea lo suficiente para que Él nos salve de la perdición? No, en realidad no hay nada. Yeah. Todo es de Él. Todo es de Él. Así que es por eso que decimos que la gracia, que es un favor inmerecido, no las da Él. Y si puedo añadir, no importa qué tanto esfuerzo hagas, qué tan grandes y buenas obras llegas a hacer hacia Dios, obras buenas, aún eso no es lo suficiente para merecer esa gracia, porque el pecado es algo tan es algo que separa el humano contra Dios. Es un favor que no se puede ganar, que no podemos trabajar lo suficiente para obtenerlo. Es un favor que la única manera que se puede lograr es si la otra persona está dispuesta a ofrecerlo. No es un cambio, no es un
Intercambio. No es un intercambio de cosas buenas. Yo creo que una mirada buena que podemos ver está en Mateo 18:23. Ahora me van a tener que disculpar. A esa sí la tengo aquí. Pero ¿por qué no leemos Mateo 18:23 al 25? Esta es la parábola del siervo que le debía un gran dinero al rey. Y que dice Jesús: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlos, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, o sea, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. El rey o el señor, el maestro, le tuvo compasión porque él no podía pagar. No tenía nada, no tenía lo suficiente dinero. Aún si hubiera vendido a la familia, hubiera a lo mejor agarrado una porción para atrás de lo que le debía. Pero él no tenía nada para ofrecerle. ¿Y qué le hizo el dueño? Se la perdonó, ¿verdad? Una de las cosas importantes que podríamos ver también es la historia del hijo pródigo. Que el hijo pródigo agarró los bienes que tenía su padre, las riquezas, su herencia. Y fue y lo desgastó, o sea... Hizo hasta lo que no. Hizo hasta lo que no, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó? Lo miramos, la escena cambia, que ya no tenía nada. Llegó a un punto a estar con los cerdos y comiendo la comida de los cerdos. Y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Aún los siervos de mi padre comen mejor que esto. Y fue. Y antes de poder proclamarle, el padre lo tomó en sus brazos. Hizo una gran fiesta para celebrar que su hijo lo perdonó. Sí. Él no le pidió cuentas. Sí. Y algo ahí también que se me hace interesante es antes de que él fuera a la casa de su padre, como que en su mente él dijo: voy a ir a mi padre y le voy a decir: he pecado contra ti y contra los cielos. Él lo estaba planeando lo que le iba a decir a su papá. Y ya cuando llegó a su padre, otra cosa interesante es que el padre de él ya estuvo afuera esperándolo, indicando que el padre todos los días, desde el momento que se fue su hijo, lo estaba esperando. Iba para afuera para ver si llegaba su hijo. Y ya cuando regresa el hijo a su padre y le quiere decir: padre, he pecado contra ti y contra el cielo, el padre ni tomó eso en cuenta y le dio el abrazo y tiró y hizo esa fiesta. Es algo que se me hace muy interesante porque uno como ser humano, y cuando estamos en ese lugar con los cerdos y reconocemos nuestro pecado, muchos piensan: pues tengo que hacer esto o el otro, tengo que ver cómo me pongo en buenas gracias con el Señor. Cuando el Señor, de acuerdo a su gracia y la obra que ya fue hecha en la cruz por Jesús, Él nomás dice: ven a mí. Y es cuando te rodea en su amor, en su gracia, y pues por decir, te da un abrazo. Es lo que la Biblia dice: vengan a mí todos los que están quebrantados y yo les daré descanso. No es que nosotros tengamos que venir. El hijo, sí, practicó sus líneas, es lo que le voy a decir, ese es el plan.
yo le voy a decir, mejor hazme como un esclavo, lo que sea, ¿verdad? Ajá, sí. Llegó y el padre, contento, fue, cada día salía a buscarlo, a ver si había llegado. No, todavía no. ¿Dónde está? ¿Cuánto tiempo va? Llegó y, o sea, es lo que pasa con nosotros cuando somos salvos. El Padre no nos pide cuentas. Pero tú, 27 años en el mundo. Ok, ahora me debes 27 años. 27 años. No. Es algo maravilloso que solamente realmente existe en lo que es la vida cristiana. Porque si vas y ves en muchas otras religiones, aún sectos de la creencia cristiana, siempre regresan a eso, que tienes que hacer para estar en buenas gracias. Haz esto y ahora puedes estar bien con Dios. Hacer para merecer. Me gusta eso. Voy a hacer una camisa. Hacer para merecer. Hacer para merecer. Y sí, es una de las cosas fundamentales en la iglesia cristiana, de acuerdo a las escrituras. Por eso hacemos ese énfasis solo por la gracia. Porque muchos, una vez más, la iglesia católica romana, ellos vendían sus indulgencias. Que vienen siendo obras. Hacían de cierta manera unas obras para estar en buenas gracias. Y parte de esa reforma fue eliminar eso. Porque simplemente las escrituras lo establecen, que todo lo que tú haces no te va a salvar. Simplemente el regalo de gracia que el Señor nos da. Y quiero referirme a Isaías 64:6 rápidamente, porque, y siento que me estoy repitiendo mucho, pero sí quiero reforzar ese punto de que tus obras no hacen nada hacia tu salvación. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y enfóquese ahí mucho. Y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. O sea, todas las obras buenas que hacemos nosotros, aún como cristianos, para el Señor son como trapos de inmundicia. No cuentan nada hacia nuestras salvaciones. Un ejemplo que usé una vez, y espero que no esté fuera del tema aquí. Le pregunté a un joven, ¿qué es tu bebida favorita? Y me dijo, pues me gusta mucho la Coca-Cola. Ok. ¿Y qué tal si te sirvo en un vaso grande con hielo una soda de Coca-Cola y le escupo al vaso ese? ¿Te lo tomarías de todos modos? Pues no, me dijo el joven. Y le dije, ¿por qué no? ¿Que no hay más Coca-Cola que mi saliva? Dijo, no, pero todavía tiene tu saliva. De la misma manera, nuestras obras al Señor tienen ese pedazo de saliva y que el Señor no acepta. Lo único que Él aceptó fue la obra de Jesucristo en la cruz, que fue una obra perfecta para cumplir nuestra salvación. Y por medio de esa obra de Jesús en la cruz, nos ha dado esa gracia y podemos entrar a la salvación con el Padre. Yeah. Y es el énfasis que estos reformadores querían tomar. Porque la Iglesia Católica Romana en realidad era una organización en este punto. Ellos tenían el poder, eran los gobernantes. Ellos le decían a la gente qué es lo que van a hacer. Sí, tenían mucha autoridad. Mucha autoridad. Y la gente miraba a la iglesia como la autoridad principal. Y ellos se sometían a lo que ellos iban a decir. Yeah. Y es por eso que tomaron los reformadores, tomaron a Efesios 2, 1 al 10,
para en realidad apuntar y señalar hacia Dios y no a nosotros mismos, como los que podemos hacer una gran cosa para obtener esa salvación. Y si vamos a este pasaje, miramos que Dios salva al pecador por su gracia. Y dice esto: y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. La primera parte es que Él les dio vida. Ujú. No nosotros hicimos algo para obtener o para traernos para atrás a la vida. Ujú. Dice que estábamos muertos en el pecado. Sí. Si tú vas a un cementerio, las personas están muertas. Ujú. Ellos no pueden venir a vida. Yo trabajo en un hospital donde a veces hay lo que se llama un código 5. Y es una emergencia médica. Usualmente alguien le está dando un paro cardíaco. Y cuando hacen eso, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los doctores, tienen que empezar a hacer CPR, RCP. Creo que es como se dice en español. Y tienen que hacer un acto para darle vida. Porque se está pasando, el compa ya no quiere vivir, pero no pueden parar. Tienen que hacer ese acto. Es un acto externo, Ujú. es lo que es. La persona no puede decidir, bueno, ya, se acabó, ya me voy, chao, ¿verdad? No. Ellos tampoco van a decir, bueno, no, me quiero quedar un poquito más, voy a venir para atrás a la vida. Es un acto externo que pasa. Ujú. El versículo 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Ujú. Alguien que está disfrutando de su propio deseo, de su propia voluntad, de sus placeres carnales, alguien que tiene eso entre sí, para mí mi pregunta es, ¿qué es como que alguien va a querer dejar todo eso Ujú. para servirle a un Dios santo? Sí. No hay razón Ujú. por la que un injusto dejaría sus placeres Sí. para seguir a los placeres y la voluntad de un Dios perfecto, Sí. ¿verdad? Ujú. Me recuerda de un compañero del trabajo. Él estaba hablando un poquito sobre las cosas de Dios y le comencé a hablar poquito y me dijo, oh, si me hago cristiano, voy a tener que dejar de hacer cosas, ¿verdad? Y le dije, pues de cierta manera sí, pero no es algo que no es algo que te va a dar gusto hacer, porque vas a descubrir lo que estás haciendo es pecado contra Dios. Y él lamentablemente me dijo, no, me gusta mucho tomar y me gusta mucho, etcétera y etcétera. Y es a tu punto a lo que dices, que nadie que está viviendo en su carne ni realiza lo que están haciendo. Están definitivamente muertos en sus pecados, porque como entendemos, la paga del pecado es muerte. Uh-huh. Y uno, porque estamos hablando de gracia, que es la buena noticia, pero para tener esa buena noticia, para tener gracia, uno tiene que entender también el otro lado de por qué necesitamos la gracia. Y precisamente de eso se está hablando en este pasaje de la Biblia. Seguimos en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahí está. En el versículo 5 dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Él nos dio la vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Éramos lo vil de lo vil. Pero Dios, por su gran misericordia, porque le plació, nos dio vida en Cristo. Nos dio vida con Cristo. ¿Y esto cómo? Por gracia. Por gracia ustedes han sido salvados. Por medio de la fe. No hay otro medio por la cual nosotros somos salvos. Si no es por gracia, no es salvación. Si es por gracia y un poquito de obedecer, si es por gracia y las obras, no es salvación. Ahora, ¿es posible que alguien sea salvo y tengan una mala interpretación de esto, Aldo? Sí, Sí. yo creo que será posible. Nosotros no tenemos que ser gran teólogos para ser salvos. El único requisito para ser salvos es creer en Jesús. Es lo que Él nos dice en Juan 3:16. Los que crean en mí. Todo aquel que cree. Todo aquel que crea será salvo, mas el que no crea será condenado. Eso sí es posible, pero la importancia que nosotros cubrimos en el primer episodio es que si somos cristianos, si uno se hace cristiano y muere al instante, bueno, pues ya no se pudo hacer nada, ¿verdad? Él creyó y al cielo fue. Pero nosotros que estamos en vida, tenemos el deber, tenemos que escudriñar las Escrituras. Si amamos al Señor, este es nuestro pan de vida. Bueno, no la tableta. Este es nuestro pan de vida, ¿verdad? Es lo que tenemos que estudiar. Sí, y hablando del primer episodio, es fundamental escudriñar las Escrituras. Entender que la Biblia es la palabra de Dios que no tiene error. Y es la suprema autoridad en la vida de un cristiano. Y es lo que nos explica este tema sobre la gracia. En Gálatas 3:3, Pablo les pregunta a la iglesia de Gálatas, a las iglesias de Gálatas. Dice, ¿tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Porque en ese momento había personas que llegaban y decían, oh, sí, es por gracia, pero todavía tienen que seguir la ley. Eran los superapóstoles que les decían, sí, puedes creer en Cristo, pero hey, todavía tienes que guardar la ley. Y entonces los cristianos se estaban preguntando en sí mismos, hey, pues como que tienen razón, ¿no? Como que se escucha muy bonito y como que la manera de que hablan, pues como que sí. Y Pablo se entera y casi le da una hernia. Y dice, oigan,
todo esto lo que les hemos predicado, tan insensatos son. Si comenzaron por el Espíritu, ¿cómo es que van a terminar con la carne? En Filipenses 1:6 nos dice que el que empezó la buena obra, Él la va a cumplir. ¿Qué vas a decir? No. Síguele. No, síguele. Pablo nos dice que Él tiene confianza en aquel que empezó esta buena obra. Él la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar en nosotros. Él la comenzó. ¿Y cómo es que si Él la comenzó, entonces nos va a decir, ok, ahora tú acábala? Yo la comencé. No. Jesús dijo, consumado es. Él lo hizo. Él obró. Él cumplió la ley. Él tomó la ira. Él es el fin. Él lo hizo todo. Él lo completó. Él hizo la obra final. Él hizo la obra perfecta. No hay nada que nosotros tenemos que hacer. En Gálatas 1:6 dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba enojado. Él es una cosa sorprendente que les estaba diciendo. Dice, me maravillo. O sea, no lo entiendo. ¿Qué está pasando con ustedes? Me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Fuimos llamados por la gracia de Cristo. Fuimos llamados por la gracia. Sí. Y para ellos que están regresando atrás haciendo obras para ganar su gracia o ganar su salvación, es algo que Pablo dejó muy claro que es antibíblico, anticristo. Tengo aquí un comentario sobre el concilio de Trent que habla sobre la gracia. En español, Trent. Disculpe. Trent. Pero dice el comentario aquí, dice, si alguno dijere que el hombre puede ser justificado delante de Dios por sus propias obras, ya sean hechas por sus propios poderes naturales o por la enseñanza de la ley, sin la gracia divina por medio de Jesucristo, sea anatema. O sea algo fuera de lo que es Dios. Porque, una vez más, haciendo algo por tus propias obras, está lleno de la inmundicia, de tu naturaleza pecadora. Y no trae nada a tu salvación. ¿Cómo se dice? Añadir. No le agrega nada a tu salvación. Es interesante esa palabra. La estaba buscando porque no sé qué significa, pero esa palabra anatema. Es una que sean condenados. Sáquenlos, o sea, fuera de Dios. Vil. Y no tengan nada que hacer con ellos. Si alguien les viene y les trae un evangelio diferente, aunque sea un ángel del cielo, que sean condenados para ustedes, sáquenlos, agárrenlo a patadas. Así que si su pastor viene con algo, una revelación nueva, el Señor me dijo, no, hermano, sáquenlo a patadas. Con amor. A patadas con amor. En Hechos 15, 10 al 11. Dice, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien
que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. En esta parte estaban en el concilio de Jerusalén. Llegaron porque les estaban predicando a los gentiles. Y ellos estaban diciendo, ¿qué onda? La salvación es para los judíos nomás. Ujú. Tienen que seguir lo que es. Y Pablo y Bernabé se pararon de pie y les dijeron, hey, nosotros somos por gracia. Ujú. Ellos también. ¿Por qué les están poniendo un yugo que ni nuestros padres pudieron cargar? Ujú. Y ellos se quedaron como, ¿qué onda? ¿Quién eres tú? Para mí es muy interesante. Ahora, quiero aclarar algo. Muchas iglesias enseñan la doctrina de la gracia. Ujú. En muchas conversaciones o discusiones que yo he tenido con amigos, con hermanos de otras denominaciones, dicen, no, nosotros creemos en la gracia. Ujú. Y llegamos a Efesios 2:8. Pero cuando llegamos a ese versículo donde dice, por la gracia, por medio de la fe, muchos rápidamente van a llegar a la afirmación que la salvación sí es por la gracia de Dios. El problema, y aquí está el problema mayor, es que nosotros por el estudio bíblico que nosotros hacemos, la reforma, todo es cuando agregamos la palabra solo gracia. No hay nada más ni nada menos. Ujú. Solo gracia. Es cuando nos metemos en más discusión. Es cuando nos metemos en ese problema. Porque todas las religiones del mundo tienen una de dos formas de salvación. O es por gracia más las obras, o solo por obras. Ujú. La única religión es la religión cristiana bíblica, con esa palabra bíblica, Énfasis. enfatiza esa palabra, Ujú. que enseña que somos salvos solo por la gracia de Dios. Ujú. Y esta gracia se recibe por medio de la fe. Y es la distinción principal que tenemos que entender. Es que cuando llegamos al cristianismo en totalidad, muchas iglesias van a decir, nosotros creemos en la gracia. Es una discusión que yo tuve con un pastor de la denominación donde estábamos. Ujú. No, sí es por la gracia. Pero yo creo que es por la gracia y las obras. Ujú. Uno tiene que tener fe y obras. Ujú. Si es por fe y uno tiene que tener obras, entonces el sacrificio para mí, mi pregunta sería, ¿el sacrificio de Jesús no fue Lo suficiente. lo suficiente? No tenía tanto poder, ocupaba un poquito de nuestras fuerzas. Ujú. Es lo que yo me pregunto. Y es lo que debemos de entender. Mire, en Filipenses, si puedo abrir esta cosa, nota a los predicadores. Los electrónicos son buenas cosas, ¿no? Pero es importante también el papel, porque a veces estas cosas no funcionan. O pues uno no quiere pagar para la internet Sí. y luego el wifi de la casa Krimkovich, pues como que no, ¿verdad? Sí. Así que, Alguien tiene que pagar su bill. sí, por favor. En Filipenses 3:3. Y le vamos a seguir, Filipenses empezando en el versículo 3, capítulo 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne,
aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncisado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como perdida por amor de Cristo. Pablo era el judío. Si miras la palabra judío en el diccionario, ahí va a estar una foto de Pablo. O sea, él cumplió, él seguía toda la ley. Él, Judío de judíos. Judío de judíos. Pero lo que él dice, para mí lo que fue ganancia, basura. Por el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo, su gracia, su bondad, sobrepasa todo. Nosotros somos imperfectos. No hay nada que nosotros le podemos ofrecer al Señor. Exactamente. ¿Qué es lo que decía o lo que dijo, lo que vimos en Isaías? De trapos de inmundicia. Somos trapos de inmundicia. O sea, agarra un trapo, ensúcialo y márcalo con Sharpie y trata de lavarlo. Nosotros no podemos lavarnos. Nosotros no podemos hacer algo que nos va a ahorrar la salvación. Esa obra fue hecha por Cristo. El Cordero perfecto, el Cordero del cielo, marcado en un madero. Por tu pecado, por mi pecado. Si crees en Jesús. En Gálatas 2, 20 y 21, Pablo da una declaración. Y dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si la justicia viene por cualquier otra manera, más que el sacrificio de Cristo, Cristo murió en vano. Si su sacrificio no fue lo suficiente para podernos sacar, para poder sacarnos de la injusticia, del mundo, del pecado, para revivirnos, entonces Él murió en vano. Qué palabras fuertes, ¿no? Sí. Algo como que haber pensado yo una vez que yo podía ser lo suficiente bueno para ganarme la salvación. Que Jesús nomás hizo o nomás construyó una manera para llegar al cielo. Que Él nomás apodó la tierra por nosotros, pero nosotros tenemos que caminarla. Que nosotros tenemos que hacer el trabajo. Cuando Pablo claramente nos dijo, el que empezó la obra en ti, la perfeccionará. No tú, no yo. Lo único que yo tengo para ofrecerle es mi pecado. Es lo único que yo tengo para hacer. Es mi única parte. Es el tipo de pecado. Because I be worried about your soul. Why you still be doubting you got a soul? Like you need to see to believe these things, but you believe things that you've never seen. Like feelings and hopes and dreams, the future emotions and gravity. And sadly, everything you're rejecting makes this whole life a tragedy. And I got something to say, I got something to say, I got something to say to the world. And I got place to make, I got steps to take.